Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Este que les habla es su pastor y hermano en Cristo, Santiago Vélez, pastor por la gracia de Dios de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en la comunidad Río Hondo, Valle Seco, una iglesia donde Jesús es el centro. En este día maravilloso, en este día hermoso, me dirijo a ustedes para brindarle un cordial saludo de mi parte, de parte de toda mi amada familia, esperando en el Señor que se encuentren bien. Y hoy domingo, recordando también la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Un día especial en la historia de la iglesia, un día especial en la historia de la humanidad, donde nuestro Señor y Salvador, aleluya, fue reconocido en un momento. Gritaron Hosana al Rey que viene. Lamentablemente, un poco más adelante, estarían gritando, crucifícale. Dando en esta mañana anticipo a lo que quisiera hablarte de la palabra del Señor. Vimos un momento cambiante, Hosana al Rey que viene, y luego crucifícale. Viendo el constante cambio que ocurre a nuestro alrededor. Todas las cosas cambian, la naturaleza cambia, nosotros cambiamos. Nuestras maneras de pensar a veces hoy son unas, mañanas pudieran ser otras. Pero en medio de todo lo cambiante, hay tres cosas de parte de un Dios que no cambian, que son importantes y que en esta mañana quisiéramos considerar a través de su palabra. Si tienes contigo tu Biblia en esta mañana, te invito a que vayas conmigo al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 59. Dice la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En medio de un mundo que cambia, repito, hay un Dios que no cambia. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hay tres aspectos importantes de Dios que no cambian y que en un tiempo como el que vivimos debemos de reanalizar y de reevaluar en nuestras vidas. Número uno, el poder de Dios nunca cambiará para obrar en salvación por su pueblo, por su iglesia. Número dos, la habilidad de Dios para oír y responder a las oraciones no cambia, permanece igual. Dios sigue siendo un Dios atento a la súplica de su iglesia, a la oración de su pueblo cuando clama a Él con fe. Pero el punto número 3 también establece algo que no cambia, y que es la capacidad destructiva del pecado no cambia. Dios sigue siendo un Dios dispuesto a salvar. Dios sigue siendo un Dios atento a tu clamor. Dios sigue siendo un Dios atento a tu necesidad. Pero de igual manera, las consecuencias del pecado no han cambiado ni habrán de cambiar. Por eso es tan importante en medio del tiempo que atravesamos que analicemos cómo está siendo nuestra vida, nuestra relación con Dios. Que nuestra vida no se esté alejando del propósito que un día Dios estableció para contigo, estableció para con tu familia. Gloria al nombre de Jesús. Ese primer punto, el poder de Dios para salvar permanece siempre igual. El profeta Isaías dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es una afirmación que ha permanecido verdadera a lo largo de los tiempos. Es una declaración que permanecerá cierta para siempre. Iglesia, Dios es capaz de salvarnos de los peligros físicos. Dios es capaz de librarnos de los peligros a nivel espiritual. Dice la palabra, narra la Escritura en relación a la historia del pueblo de Israel, y recordamos todo cómo Dios, ante el peligro del pueblo, ante Faraón, dice que abrió el mar rojo para que el pueblo atravesara y fuera salvo. En el caso de Daniel, vemos cómo Dios cerró la boca de aquellos leones
y guardó su vida en medio de aquel peligro tan terrible que este siervo de Dios atravesó. ¿Sabes qué? Dios sigue teniendo el mismo poder. Dios sigue teniendo el mismo deseo en este tiempo que atravesamos de guardar tu vida, de protegerte de cualquier daño físico, pero sobre todo también de cualquier daño espiritual que trate de afectar tu fe. Cuando vamos a Él a través de la oración, Dios está dispuesto a escuchar tu oración. Y de allí viene este segundo punto que establece algo no cambiante de Dios. Su habilidad para oír y responder las oraciones permanece y permanecerá. Igual dijo el profeta Isaías: ni se ha agravado su oído para oír. La mano de Dios no se ha cortado para ofrecer salvación, pero tampoco su oído para oír y responder a las oraciones de un pueblo que clama a Él con fe. Dios escuchó las oraciones de Israel cuando era cautivo en Egipto. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Y de esa oración que Israel levantaba deseando ser libre de la esclavitud, dice la palabra que Dios escuchó su oración y estableció un plan, aleluya, para hacer libre a aquel pueblo de la esclavitud. Prometió llevarlos a una tierra buena que fluía leche y miel. Dios siempre ha sido un Dios dispuesto a escuchar tu oración. Una oración con fe. Una oración, aleluya, que como le dijera Jehová Dios al profeta Jeremías en una ocasión, cuando éste clamaba al Señor, Jehová le dijo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Mira qué maravilloso es el Señor, que ante una oración de fe, Dios podrá mostrarte cosas que tal vez nunca has visto. Dios podrá revelarse a tu vida, Dios podrá revelarse a tu situación, Dios podrá revelarse a lo que estás enfrentando de una manera que nunca antes lo habías experimentado. Gloria al nombre de Cristo. El propio Señor Jesús, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, dijo en una ocasión: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Qué bueno es el Señor, que está allí siempre dispuesto a escuchar tu oración cuando clamas a Él, cuando vienes a Él confiadamente, sabiendo que Él te escucha, sabiendo que Él tiene la respuesta a tu oración. Pero el último y tercer punto, quiero que lo medites en esta mañana también y no lo olvides. El profeta Isaías dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Repito, la capacidad destructiva del pecado permanece igual. Si en medio de la crisis que este pueblo enfrenta a causa del pecado, amado hermano, no hay duda de que nuestro pueblo, no hay duda de que el mundo en que vivimos ha decidido alejar su mirada de Dios. Y esto acarrea consecuencias. Hay una sociedad viviendo enajenada, apartada de la voluntad perfecta de Dios. Y esto va a tener consecuencias, porque el pecado acarrea consecuencias. Por eso es que es tan importante, iglesia, que en medio de este tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde nuestra vida espiritual tiene que seguir siendo cuidada, a lo mejor de una forma diferente. No podemos llegar al templo, no podemos tal vez ver directamente, personalmente al pastor, al hermano, a la hermana, pero allí en tu hogar tenemos que resguardar nuestra vida espiritual. Tenemos que mantener una vida saludable en oración, escudriñando la Escritura, manteniendo esta comunicación directa con Dios día a día. Gloria al nombre de Jesús. Porque si permitimos que nuestra mente se desenfoque de la voluntad de Dios y comenzamos a practicar cosas que nos alejan de Él y de su voluntad, dice la palabra que el pecado acarrea consecuencias. Y la consecuencia más terrible del pecado,
y la final será la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Dijo en una ocasión Santiago, capítulo 1, versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Porque la concupiscencia, el deseo del pecado en la mente, nos llevará a cometer al pecado. Pero al fin y al cabo, la consecuencia de ese pecado siempre será la muerte. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Tal vez no estamos llegando al templo, tal vez no estamos teniendo la misma dinámica que estábamos acostumbrados, pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual por nada, menos en un tiempo final como el que estamos viviendo, amado hermano. Debes cuidar tu vida espiritual, debes cuidar tu relación con Dios. No puedes apartarte en medio de la situación que estamos viviendo. Por el contrario, debes acercarte más a Dios. Debes acercarte más a aquellas cosas que promueven tu desarrollo y tu salud espiritual. Gloria al nombre de Cristo. Porque está la progresión del pecado. Viene el deseo, viene el pecado. Y el pecado acarrea muerte. Permita el Señor en este día, amado hermano, que podamos comprender estas verdades tan importantes de la palabra del Señor. Dios sigue siendo un Dios dispuesto a salvar. En medio de este tiempo, la salvación de Dios sigue estando presente para salvarte físicamente, pero también para proveer salvación a aquellos que aún no han tenido un encuentro con Cristo. En medio de este tiempo, Dios sigue escuchando la oración de fe. Pero en medio de este tiempo, el pecado sigue y seguirá acarreando consecuencias. Guardemos nuestra vida espiritual. Guardémonos para el Señor. Tomemos conciencia de qué cosas estamos sacando tiempo en estos días. Si verdaderamente nos están ayudando en medio de esta situación espiritualmente, o si no lo están haciendo. Cuídate, amado hermano. Dios sigue teniendo un propósito grande para con tu vida. No permitas que nadie lo robe de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siga adelante en el Señor. Están todos en nuestras oraciones. Les amamos en Cristo.